¿Qué va a pasar hoy? En una Asamblea Nacional que se van a instalar dos asambleas nacionales hoy, la del 2015 y la del 2020. Yo quiero que hablemos de las dos. Hablemos primero, para que la gente no diga que andamos con la espada en la mano, hablemos de la del 2020. ¿Para qué le sirve al país la Asamblea Nacional que se eligió en el año 2020? Mira, esa Asamblea Nacional corre con la misma suerte que corrió aquella Asamblea Nacional del año 2005 y es la mismita Asamblea Nacional donde el chavismo modificó los circuitos electorales y salió beneficiada en el año 2011-2012. Es decir, estamos en presencia, sin duda, de un juego político que es el juego que ha sabido aprovechar muy bien Hugo Chávez y después Maduro, que es hacer de la triangulación de poderes, del poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, un mismo cuerpo colegiado, un mismo poder. Y por eso es que, aunque muchos les guste llamar dictadura al gobierno de Maduro, lo que estamos en presencia, y lo ha dicho desde el principio, desde Chávez, estamos en presencia de una autocracia. Es decir, estamos en presencia de una unificación de los poderes, de los diferentes poderes que conforman la república, y no estamos en una república, sino en una autocracia. Siento, me da la impresión a mí que no se reduce esto exclusivamente a esto que llaman autocracia Maduro, como tú la defines. Porque yo he venido pensando durante muchísimos años que el hecho de que las elecciones de la Asamblea Nacional o del Consejo Legislativo o del Consejo Municipal se hagan al mismo tiempo de la de presidente, gobernador y alcalde, le colocan el poder en manos de quien gane la elección, y a mí me parece que eso es un adefesio, que eso es un error. O sea, el Consejo Legislativo del Estado Zulia es un poder legislativo que controla al poder ejecutivo regional, pero si ese Consejo Legislativo está en manos del gobernador, eso no le sirve para nada porque no controla y no legisla y no hace equilibrio de poderes, así como la Asamblea Nacional o el Pero Consejo Municipal. el constituyente del 99 pensó en eso. La constitución del 99 que para los opositores radicales de Antier es ilegítima, porque todavía deberíamos estar regidos por la constitución del 61. La constitución del 99 piensa que los votos de los diputados y de estas cámaras, esta unicameralidad de nuestro Congreso en una Asamblea Nacional, por eso plantea los votos nominales, circuitales, es decir, lleva la democracia participativa, lleva la elegibilidad de nuestros legisladores al punto de ponerle nombre y apellido, y no como sucedía en la Cuarta República, en la cual se votaba por una tarjeta y no sabías por quién estabas votando, no sabías quién eran tus congresistas, no sabías quiénes eran tus diputados. Todavía ese avance no permite que el presidente No, controle a la Asamblea Nacional o que el gobernador controle al legislativo o el pero que es el que alcalde controle al municipal. a lo que yo quiero llegar es que la oposición venezolana le enseñó al chavismo a utilizar las trampas que permiten los espacios vacíos de de la Constitución. Si en el año 2005 la oposición hubiese ido a votar en la Asamblea Nacional, no le hubiese enseñado a Chávez lo jugoso que es gobernar sin un Congreso en contra, pero le entregaste una cámara completa, y después de que el monstruo prueba sangre humana, después de que le agarra gusto al poder absoluto, ¿cómo lo suelta? Bueno, fíjate tú que acabas de decir algo interesante, porque, por ejemplo, el voto asistido no es un invento de Hugo Chávez. El voto asistido lo creó un alcalde del estado Zulia, de la oposición. Hace muchos años, antes de que llegara la revolución al poder, ya en el Zulia, en una alcaldía de este estado, se practicaba el llamado voto asistido para chequear y garantizarse el poder. Así que no se puede confiar en que unos son demócratas y otros son autócratas. Tiene que haber una norma que impida el abuso del poder en Venezuela. A mí me gusta el tema, Luis,
de las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Un año después que el presidente lleva la mitad del periodo, le elegimos la mitad del Congreso. Si lo ha hecho bien, tendrá mayoría, pero si lo ha hecho mal, va a tener un contrapeso allí que va a evitar que el tipo arrebate. Coméntame. Mira, el problema de Venezuela ha sido, y tú lo has dicho de reiteradas oportunidades, el bendito caudillismo, ¿no? Es decir, los partidos se consolidan en torno a caudillos y los partidos se convierten en estructuras de solidaridad absolutas, se convierten en estructuras de dominación, los partidos se convierten en tubos de poder económico que controlan a las bases de los partidos. En estos días conversábamos con algunos militantes de Fuerza Vecinal sobre el problema de la financiación de los partidos. Y decíamos, bueno, partidos como Un Nuevo Tiempo, partidos como Voluntad Popular, partidos como Primero Justicia, tienen como estructura de pensamiento viciada, por supuesto, financiar las campañas de sus alcaldes, de sus candidatos a alcaldes, de sus candidatos a concejales, de sus candidatos a los diferentes candidatos que tienen, ¿no? Porque sus figuras mayores son los gobernadores. Entonces, el que paga la campaña es el dueño del candidato. Entonces, el candidato no puede rebelarse. El que le paga la campaña al diputado es el dueño del diputado. Y termina siendo entonces el único libre, la cabeza, el caudillo mayor de ese partido. Entonces, cuando nosotros empezamos a reestructurar la política nacional, que es lo que queremos hacer con Fuerza Vecinal, nos planteamos métodos de financiación política diferentes. Nos planteamos que debemos de construir la autonomía desde las comunidades y desde los vecinos, que tenemos que reconstruir la manera en la que se piensa la política. Y para reconstruir la manera en la que piensa la política, tenemos que quizás hasta reconstruir la idea de la democracia. Para los griegos, la democracia, amigo mío, no era un beneplácito o ser postulado a un cargo no era un beneplácito. El que se postulaba, el que se lanzaba, el que conspiraba para ser electo edil o para tener algún tipo de representación, a ese no lo elegían. Elegían al que no quería. Mira, Luis Peroso, vamos a hablar de la Asamblea Nacional de 2015 que también se instala hoy. Se instala una Asamblea Nacional que para algunos existe, para otros no. Va a nombrar una junta directiva, va a administrar los bienes de Venezuela en el exterior, los activos. También va a administrar eso que llaman el programa Héroes de la Patria, que donde se financian con los recursos públicos a los partidos políticos que pertenecen a esa plataforma. Va a tener la junta directiva ad hoc de PDVSA, va a tener la junta directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela. ¿Le sirve al país esa Asamblea Nacional? Mira, el problema de origen allí está en que ningún poder puede extenderse su periodo por el que fue electo. Si la Asamblea Nacional fue electa de 2015 a 2020, ella misma no puede de ninguna manera extenderse su periodo. Y si nosotros planteamos que la Asamblea Nacional Constituyente era ilegítima porque no votaron la cantidad de personas que hizo el chavismo que votó y porque el proceso de elección fue impugnado por Luis Ortega Díaz, etcétera. Es decir, la manera en la que fue electa esa Asamblea Nacional Constituyente, que es la que convoca el adelanto de elecciones de Maduro, pero Maduro va a elecciones y hay cuadernos electorales. Y la Asamblea Nacional Constituyente, que fue quizá una parodia de elección, tuvo una participación popular. Pero ¿en qué lugar quedó o dónde están las maneras de registro o cómo podemos nosotros comprobar la existencia de esa consulta popular por Telegram, que supuestamente le da derecho a esta asamblea de tener un periodo infinito? Es decir, estamos hablando de los absurdos metodológicos. Para ti, un CNE compuesto por una Asamblea Nacional variopinta, que era la Asamblea Nacional de Diosdado, no tiene validez para elegir o desarrollar un proceso como el de la constituyente, que nunca fue constituyente, que lo que fue un aparato político para retar a la oposición en ese diálogo de sordos, tiene más validez un proceso por Telegram que el proceso de la constituyente, que el proceso constituyente que al final sabemos todos, porque Rosales lo dijo en una entrevista y porque han salido los secretos a voces, que la constituyente se llevó a cabo a troche y moche
fue porque Primero Justicia no se quiso sentar en la mesa cuando estuvieron en Mira, República de Dominicana. paso, te informo, ayer la presidenta, bueno, te informo, no, tú eres un hombre muy informado, no tengo nada que informarte, tú eres un hombre hiperinformado. La presidenta de Primero Justicia ayer admitió que los salarios que ganan esos diputados de la Asamblea Nacional del 2015 oscilan entre 1.200 y 1.500 dólares americanos cuando un pensionado del Seguro Social venezolano gana $7. Se justifica que se gaste ese dinero público en financiar esa Asamblea Nacional y en financiar el programa llamado Héroes de la Patria. Al retorno, Luis Peroso Cervantes, poeta, escritor, un multisápido, además de director de comunicaciones regional de Fuerza Vecinal. Ya regresamos.